Bien, en videos anteriores decíamos que en cuanto a las oraciones hipotéticas, o sea, esas que empiezan con sí, tal y tal cosa, entonces tal y tal otra cosa. Por ejemplo, estas hipotéticas existen cuatro. Bueno, hay maestros del griego que dicen que son seis, otros dicen que son tres, pero la gran mayoría se ubican en cuatro. Corsani, por ejemplo, maneja cuatro. Él llama real, eh, eventual, posible e irreal. Serían sus cuatro tipos de oraciones. Realmente no mucho me gustan su división, pero lo menciono así generalmente porque es más fácil que crear una división yo mismo. En este momento voy a poner en tela de juicio lo que él dice, ¿verdad? Lo que él explica. Pero Corsani realmente es un muy buen libro. Si alguna vez tienen la posibilidad de conseguir uno y ustedes sí quieren aprender griego, consíganlo. O sea, es un libro muy bueno realmente. Es muy, muy completo. Pero obviamente hay libros que lo superan y la mejor manera de aprender griego es empezar a traducir. Aunque uno solo tenga una gramática elemental, poco a poco vamos a ir traduciendo y a veces uno puede poner en tela de juicio lo que estos estudiosos del griego dicen. Al momento voy a enseñar nada más tres. La cuarta forma de oración hipotética no es muy común en el Nuevo Testamento. Se hace con el optativo. No he enseñado el optativo, no voy a enseñar ese tipo de oración. Y probablemente en un curso avanzado de griego podamos ver algunos ejemplos de este tipo de oración, pero son bien escasos en el Nuevo Testamento. La más común son estas dos que he estado enseñando, la que hemos llamado hipotética eventual, que se hace con ean más subjuntivo. Y quiero poner aquí un ejemplo de esta oración. Hermanos, esto viene de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Todos los que voy a citar en este video van a ser ejemplos bíblicos. O sea, los he sacado, bueno, no solo de Gálatas de Pablo, digámoslo así. Hermanos, vocativo, si también, bueno, aparece ahí también, yo lo quitaría en los ejercicios, ¿no? Pero ahí está también. Hoy sí, hermanos, y si un hombre fuese sorprendido o es sorprendido, pero como nosotros ya vimos que esta construcción significa hipotética eventual, entonces es mejor hacerla eventual. Hermanos, si un hombre o el I me está dando problemas. Vamos a eliminarlo, sí, porque me da problemas y no es que, bueno, traducir el Nuevo Testamento tengo que ponerlo ahí, pero esto tiene contexto. Aquí hay un contexto de los versículos previos, está mal dividido el capítulo. Entonces, ahí sí lo traduciríamos muy bien, encajándolo con el párrafo anterior. Ahora lo elimino solamente por la clase. Hermanos, si alguno llega a ser sorprendido, aquí está el punto. Esto me implica a mí que este hombre no existe entre los Gálatas. O sea, nadie ha sido sorprendido todavía, sino que Pablo está poniendo una situación eventual. Si alguno llega a ser sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales restauren al tal en espíritu de mansedumbre, ¿no? Ok, entonces esta es la idea. Es eventual, entonces para un exégesis se debe decir, este hombre no existía, sino en el dado caso que se diera esto, entonces habría que restaurarlo de esa manera. Oración hipotética eventual. Muy bien. Tenemos aquí otra, por ejemplo, que curiosamente mis traducciones o las traducciones que yo forzo para ustedes realmente son como una camisa de fuerza para que ustedes se acostumbren a ver el carácter eventual.
Sin embargo, las que están en el Nuevo Testamento o cuando traduzcamos el Nuevo Testamento, nos vamos a escapar de estas reglas que yo estoy poniendo. Estas reglas son como para que aprendamos en sí. Esto es como cuando uno juega fútbol y le dicen cómo pegarle a la pelota. Hay que pegarle bien, hay que saber hacerlo para que el pase sea correcto o el tiro a portería vaya con potencia. Hay una forma. Sin embargo, en el partido de fútbol, ya en un juego, en un campeonato, la bola me cae a los pies y no importa cómo yo le pegue, la cosa es que entre a la portería. O sea, ya es irrelevante la técnica en el momento, pero la técnica va a ayudar. Entonces quiere decir, y ya cuando nos topemos con oraciones en el Nuevo Testamento, probablemente lo que yo estoy diciendo sea una imposibilidad. Aquí tenemos un caso. Esto es para que entiendan lo que yo estoy haciendo con poner una camisa de fuerza, pero al mismo tiempo estén pendientes de que la forma en que yo enseño el griego o las reglas que doy no se van a cumplir a 100%. Y no se asusten cuando eso pase y no piensen que los enseñé mal, sino simplemente estoy forzando un tipo de traducción. Incluso a veces me invento las oraciones para que tengan sentido. Veamos este caso. Eh, porque, voy a eliminar también el porque lo hila a una oración precedente. Dice el que, este es un pronombre relativo que significa lo que. Lo que si él siembra, y claro, es hipotético, lo que un hombre siembra, perdón, no había visto la frase completa. Muy bien, lo que un hombre siembra, lo que si un hombre siembra, creo que lo que está molestando esta traducción es este jo de aquí, que es la cláusula relativa. Si lo eliminamos, no lo voy a eliminar ahorita, pero si lo elimináramos, diríamos, si un hombre, perdón, si un hombre llega a sembrar, esto segará. Pasaje de Gálatas, que no se traduce así, sino que lo traducen lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. ¿Dónde está el sí en esa traducción? Desapareció. Le pusieron que en vez de sí. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. La idea del griego, si nosotros eliminamos el jo, vamos a eliminarlo, aunque después lo voy a recuperar nuevamente, pero eliminémoslo. Aquí, por ejemplo, si un hombre llega a sembrar, eso segará. Eliminemos también esto. Aquí está la hipotética. Y es hipotética eventual. El hombre no ha sembrado. No ha sembrado todavía. Va a sembrar. Pero es una hipótesis. Si el hombre siembra, segará. Si el hombre llega a sembrar, segará. Si no llega a sembrar, no segará. Sin embargo, estas palabras que eliminé, vamos a ponerlas. Este tuto, que significa esto, va en coordinación, el kai, ¿no? Que significa también, va en coordinación con jo. Y este jo y este tuto modifican el sentido de la oración a tal punto que ya no se puede traducir según las reglas que he puesto. De hecho, yo mismo, si tradujera Gálatas, diría aquí, lo que un hombre llegue a sembrar, eso también segará. O lo que un hombre siembre, eso también segará. Prácticamente, ahora, todo lo que el hombre sembrare, no, eso ya es, ahí ya le inventaron una cosa, ya le pusieron el adverbio, todo que no está aquí. Pero aquí es, si lo que un hombre siembre, eso también segará. Ahora, como es hipotética, aquí, si ya voy a hacer exégesis y explicación, diría que existe la posibilidad de no sembrar nada. Sí, existe esa posibilidad. Y si no siembra nada, pues no ciega nada. ¿Y por qué existe esa posibilidad? Porque es eventual. Si un hombre llega a sembrar, lo que si un hombre llega a sembrar, eso también segará. Eso suena mal español. Lo que si un hombre llega a sembrar. Sería mejor lo que un hombre siembre. Eso también segará. Bueno, más o menos. Veamos aquí, este es un ejemplo donde no se cumplen las reglas. Ahora, pasando a la otra oración, la que Corsani, y creo yo que en el video anterior llamé real. Ahora voy a contradecir eso. En ese momentito la llamé oración real, porque de hecho Corsani así lo hace, creo, en la página 270, algo así. Va a llamar a este tipo de oración una oración real. Recuerdo la página porque la estuve viendo por la tarde.
Pero él dice, bueno, esto es algo que se da en la realidad. Este no es el caso, sí. Ya vamos a explicarlo. Lo que pasa es que esta oración, este tipo de oración va hacia futuro. O sea, es eventual porque en la actualidad no se ha sembrado, sino existe la posibilidad de que se llegue a sembrar. Entonces, es una idea hacia futuro. Esta otra, con a más indicativo, implica presente, implica un hecho que se está dando. Ahora bien, en el momento en que yo explicaba esta oración, decía lo siguiente. Esto no es desde la perspectiva de la realidad, sino desde la perspectiva del que habla. Y esto me cuesta explicarlo, ¿verdad? Explicarlo. Por ejemplo, en este caso, este pasaje viene de Primera a los Corintios con respecto a la Cena del Señor. Y dice, si alguno tiene hambre, peinaos, tengo hambre. Estos verbos contractos los vamos a ver dentro de un par de semanas. Peinao, ¿no? Si alguno tiene hambre, en casa, coma. Este es un imperativo. ¿Ya? Tercera persona singular de imperativo. Si alguno tiene hambre, en casa, coma. Ahora, si fuera ean más subjuntivo, sería si alguno llega a tener hambre. O sea, eso significaría, por ejemplo, si en medio del culto alguien tiene hambre, entonces que salga corriendo y vaya a comer a su casa, que es como lo traducen los antes, ¿no? O como lo entienden, o sea, la idea de que el templo es sagrado, de que el local, perdón por decir templo, eso no es templo, es que ellos dicen templo, pero que el local de la iglesia es sagrado y que por lo tanto, si alguien tiene hambre allí, entonces mejor que salga y vaya a su casa a comer. Esta no es la idea. La idea más bien es de que si alguien antes del culto tiene hambre, coma en su casa para que espere a los demás para la cena del Señor y no se apresure. Esta es la idea, no se desespere. Vamos a hacer una celebración como iglesia, vamos a comer un pollito frito, pero para que no nos desesperemos ni le pongamos mala cara al predicador por alargar el sermón, entonces mejor comamos un taco en la casa y estemos tranquilos. Esta es la idea. Entonces, viene la pregunta. Eh, ¿Pablo tiene en mente a un corintio específico? ¿Este alguno es un tipo en Corinto que tiene hambre? No, porque no corresponde a la realidad. O sea, Pablo no está hablando de una realidad que se da en la iglesia, sino está hablando de una realidad hipotética en su mente, pero una realidad presente. Es decir, si uno tiene hambre, coma en su casa. Si alguien tiene hambre, coma en su casa. No es si alguien llega a tener, sino si alguien ya tiene hambre en el presente, coma en su casa. Puede ser que este no exista en la iglesia. Por eso digo, no me gusta la forma en que Corsani lo llama al decir, es una oración condicional, él dice hipotética, creo, pero es una oración hipotética, es una oración hipotética real. No, no es real. No hay nada de realidad aquí. Aunque él explica, luego estoy hablando, el mismo Corsani dice eso, es desde el punto de vista del que habla, pero al decirle, esta es una oración real, le dio realidad. No es una oración real. En Corinto, puede que exista puede que no. Preguntémosle a Pablo, por ejemplo, o preguntémosle a los corintios, ¿alguno de ustedes tiene hambre? Ellos podrían decir, no, no es esa la realidad. Ok, preguntémosle a Pablo, ¿alguno de los corintios tiene hambre? Y Pablo podría decir, no sé, la verdad es que yo no sé sobre esa realidad, porque no estoy hablando de la realidad. Estoy hablando de un caso hipotético. Si esto fuera real, entonces ya no sería hipotético. Estoy hablando de un caso hipotético, pero lo estoy presentando como que ya existe. O sea, es una ficción mental. Ya existe. O sea, contrastémoslo. Este primero, ean más subjuntivo, no existe. Pero si llega a existir, la conclusión será este EI más indicativo, eh, no sé si existe, pero lo estoy poniendo como que ya existe para que la condición se dé. Pero siempre es hipotético. Al ser hipotético, digo, puede que exista, puede que no exista. No se le debe llamar real entonces, sino preferiría yo oración hipotética actual.
para implicar que el autor está mostrando algo de la actualidad, pero él no sabe si es real o no. Simplemente algo de la actualidad. Nosotros lo traduciríamos de la manera más sencilla. Si alguno tiene hambre, la traducción aquí va a ser como una hipotética normal en español. Si alguno tiene hambre, coma en su casa o en su casa coma. Aquí sería si alguno llega a sembrar, que es diferente, ¿sí? Es diferente. Damos un ejemplo más, o tenemos más ejemplos, creo, de este tipo de oración. Sí, aquí tenemos otro. Igual, este proviene de Primera los Corintios, en cuanto a la discusión del velo de la mujer. Pero si alguno piensa contencioso ser, o alguno tiene planes de ser contencioso. Doqueo es pienso, tengo este plan, ¿no? Doqueo es quiero serlo, piensa ser contencioso. Muy bien. Si alguno quiere contender, dice la escritura, ¿no? Pero aquí literalmente dice si alguno, bueno, este es el pronombre indefinido alguno, ¿sí? Que algunos dicen, eso no existe en griego, no existe el pronombre, bueno, lo que no existe es el artículo indefinido, pero sí existe un pronombre indefinido que se puede poner en determinados casos. Y este es uno de esos. Si alguno piensa ser contencioso o tiene planes de ser contencioso, nosotros tal costumbre no tenemos. Muy bien, no de ser contencioso, sino del velo, ¿no? Sobre el velo, sobre lo que él acaba de decir. Muy bien, pero en este caso, a donde me estoy enfocando es aquí. ¿Significa que en Corinto sí hay uno que es contencioso? No, 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 no. ¿Pablo cree que hay alguno que es contencioso? En la cuestión de Gálatas, cuando discutía esta forma de oraciones en Gálatas, decía, Pablo sí cree que hay alguien que en Gálatas esté engañando a la gente. Claro que sí lo cree. El contexto me va a arrojar a eso y también la forma en que se escribe. Pero en este caso, Pablo piensa que hay uno en la iglesia, muy probablemente sí, pero no es que él esté dando realidad. No es que Pablo está diciendo aquí realmente hay un tipo ahí, sino es la forma en que él habla, es la perspectiva, es una oración actual. Por ejemplo, aquí el caso no es si alguno después de 8 días llega a ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, no, sino es en el momento en que se lee la carta. Si alguno está pensando en discutir, lo siento, aquí paramos. Nosotros no tenemos tal costumbre de esta práctica del velo, que sea usarla o no usarla, eso ya es exégesis. Pero eh, eso ya tiene que ver con el contexto, ¿no? Pero la idea de Pablo aquí es, si alguno en este momento quiere ser contencioso, no tenemos la costumbre que ustedes están pensando que debemos tener. O sea, no tenemos esa costumbre. Notemos una donde en realidad, eh, aquí, esta viene de Gálatas, ¿no? Eh, sí, dice Pablo, la circuncisión todavía predico o proclamo, que Pablo proclamó la circuncisión en algún momentito. Claro, era un maestro judío. Él proclamaba la circuncisión. Pero aquí está diciendo, si la circuncisión todavía yo predico, ¿por qué todavía soy perseguido? Buena pregunta. Si la circuncisión todavía predico, ¿por qué todavía soy perseguido? Muy bien, esta sí me sirve para explicar el punto. Eh, Pablo es perseguido en la realidad, bueno, Pablo es perseguido, perdón. Pablo predica la circuncisión en la realidad, en la actualidad, la predica. Permítame, vamos a señalar solo la parte que me interesa, ¿sí? ¿Pablo predica la circuncisión en la actualidad? No. Entonces esta oración no es real. No, no es real. No es real. Porque Pablo no predica la circuncisión. Muy bien. Desde la perspectiva de Pablo, ¿Pablo predica la circuncisión? Tampoco. Entonces, ¿qué significa ei más indicativo? Significa que Pablo lo ha puesto como una oración actual. Si yo en este momento predico la circuncisión, no es si yo en el futuro voy a predicar, que sería ean más subjuntivo. Entonces, por eso aquella se llama hipotética eventual y esta la vamos a llamar hipotética actual para distinguirla de la otra.
hipotética actual. Entonces, está puesta como si Pablo predicara el Evangelio ahora, en este momento, aunque esta me sirve a mí para mostrar que esta no es una oración real, sino que simplemente la llamaríamos hipotética actual. Sí. El cuarto tipo de oración que no vamos a ver ahorita es el que se va a llamar posible. Oración hipotética posible. Pero no la vamos a ver para no confundir. Más adelante sí la vamos a ver. O sea, en determinado momento, cuando encontremos un pasaje, vamos a explicar cuál es la diferencia. Se parecen mucho, así es de que es mejor dominar una. La tercera que voy a ver, pero no voy a poner ejercicios sobre esta. Podría ponerlos, pero creo que son como 27 oraciones en el Nuevo Testamento que tienen esta estructura poquito más compleja. La pongo aquí solamente para que ustedes tengan un conocimiento de esta. Esta sí se llama irreal, oración irreal. Y se va a hacer mediante a. Ahora, no todas las veces que aparezca a significa condicional. A significa sí. Y a veces va a aparecer en esta simple forma. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Sí, esa es la forma. Eime. Y ahí significa sino, como nuestro sino. No llovió hoy, sino que hizo sol. Bueno, por ejemplo, entonces es un sino. No siempre que la veamos pensemos inmediatamente, uy, esa es una oración hipotética, ¿no? Pero las oraciones hipotéticas, las que he llamado personalmente actual, y ha demostrado por qué no se le debe llamar real, porque no está implicando algo que realmente sucede, se puede extraer del contexto, sino está implicando algo que se pone como que es actual, es como que está sucediendo ahorita. Pero igual, el hecho de que sea hipotética me dice a mí que no es real. Es que decir hipotética real es ¿cómo se llama? Eh, una contradicción. Aunque, según algunos gramáticos, ahora tengo aquí a mano un libro escrito por Richard Young. Ese es de griego avanzado realmente. Aunque ahí dice griego intermedio, leyéndolo yo, ese es griego avanzado. Solo que es pequeño el folleto. Pero Richard Young dice que cuando tenemos esas hipotéticas reales, como él también le llama, y nosotros estamos seguros de que realmente sucede en la realidad, tenemos que agregar la frase, bueno, como ese libro está en inglés, él dice since, que quiere decir puesto que. O sea, sería puesto que ustedes, veamos si podemos hacer eso. Um, ok, aquí. Bueno, esta no me serviría, déjeme ver, pues, o sea, cuando estamos seguros. Ok, esta. Si alguno tiene hambre, en casa coma. Puesto que algunos tienen hambre, coman en casa. Esa es la traducción que él opina. Cuando nosotros a través de la exégesis sabemos que el caso se está dando, como es el caso de los Gálatas, donde Pablo dice, si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, como sabemos que eso pasa allí, en efecto, y Pablo la forma en que lo pone es esta de actualidad, entonces podríamos decir, bueno, el que está predicando un evangelio diferente sea anatema, algo así como una maldición lanzada contra el adversario. Es una posibilidad, pero hay que estar muy seguros. Y dice este mismo autor, bueno, no es él, es otro autor que dice, si uno está seguro de que no existe en la realidad esta oración, debería de traducirle es verdad, como Machen también lo dice. Por ejemplo, en este caso, si es verdad que yo todavía proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Suena muy bien, de hecho suena muy bien. Pero ese es verdad, no lo estoy sacando de la oración hipotética, sino lo estoy sacando del contexto y es una muy buena traducción. Ya cuando traduzcamos Biblia en sí, probablemente vamos a recurrir a esas formas. No sé cómo poner eso en una plataforma, pero de alguna manera me lo voy a ingeniar, ¿sí? Para que puedan hacer sus traducciones también. Ok, claro, eso sería un curso opcional, no es obligatorio. Pero, ahora, quiero enseñarles esta última forma. Esta es, aquí no me, si ustedes, ok, sí, esta es. ¿De dónde viene esta oración?
Mm, Ok, 1 Corintios 11. Sí, con respecto a la cena del Señor. Cuando nosotros tenemos esta forma, ei más tiempo histórico. ¿Qué es tiempo histórico? Tiempo pasado. Los 3 tiempos históricos son aoristo indicativo, imperfecto y pluscuamperfecto, o sea, los 3 tiempos del pasado. Se les llama en griego tiempos históricos. Este es un aoristo. No, es crino. Este es un imperfecto. Notemos aquí el aumento, ¿sí? Y ese aumento lo hace imperfecto, aparte de la nu y la epsilon para la tercera persona. Recuerden que aquí debería de llevar una iota, si fueras, pero al no llevar iota, esto es un imperfecto. Ok, entonces es un tiempo histórico. Ei más tiempo histórico, más en la apódosis tenemos un an. Esto significa sí, también en griego. No lo hemos visto. Y otro tiempo histórico. O sea, un tiempo histórico en la cláusula condicional y un tiempo histórico en la cláusula principal. 2 tiempos históricos. Uno introducido por a y otro introducido por an. Este es el tipo de condicional que se llama irreal. No existe. Y aquí sí vamos a ser serios. No existe. O sea, y por eso algunos opinan, oh, el otro debe ser llamado real porque ese sí existe. Y ya demostraba yo, por medio de la oración, creo que es la anterior, sí, es que esto no se puede llamar real porque Pablo dice, si yo predicara, o sea, si yo predicara el evangelio, la circuncisión, y aquí nosotros tenemos un presente de indicativo, si yo estoy predicando la circuncisión, o sea, eso no se puede, si es verdad. Entonces, creo que he mostrado muy bien mi punto de que no se le debe llamar real, sino actual. En este otro caso, por ejemplo, esto sí es algo irreal. ¿Cómo lo vamos a traducir? Hay 1000 formas de traducirlo al español, siempre y cuando dé la forma de irrealidad. Por ejemplo, ¿cómo traduce la Reina Valera? Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Más siendo condenados, los corintios se juzgan a sí mismos. El texto presenta no. Los corintios no se juzgan a sí mismos. Ahora, puede que los corintios digan, no, sí, sí lo hacemos. O sea, puede haber un debate, porque la oración no me arroja a mí la realidad, sino la perspectiva de Pablo. Pero aún, si le preguntamos a Pablo, ¿ustedes se juzgan a sí mismos? Probablemente Pablo diga, yo sí, los corintios no, pero yo sí. Y si usted sí se juzga, Pablo, porque obviamente si Pablo está dando el consejo, Pablo se juzgará a sí mismo. Si usted, Pablo, sí se juzga, ¿por qué lo puso en primera persona plural? Bueno, es que la forma de irrealidad es la forma en que yo quise hablar, no es la forma en que la realidad es en Corinto, ni como yo concibo la realidad, es una forma de hablar. Y en este sentido, Pablo está diciendo que los corintios no se juzgan a sí mismos. Y ellos lo han entendido. Que eso no es cierto, eso no sucede. Eh, Porque si se juzgaran a sí mismos, no serían condenados. Pero de hecho, son condenados, entonces no se juzgan a sí mismos. Espero haberme dado a entender, esto es muy difícil para mí, explicar cómo es que a esta oración se le llama irreal y yo todavía estoy diciendo realmente en el mundo real, esto no es irreal, solo es la manera en que Pablo expresa el pensamiento como si fuese irreal, como si fuese irreal. Esta es la idea, como si fuese irreal. Pero no vamos a verla en ejercicios, de hecho son muy escasas, pero recuerden siempre, la irrealidad se da a más tiempo histórico, an más tiempo histórico. Tiene que darse toda esta complejidad. Si nada más tenemos a más tiempo histórico y luego en la apódosis tenemos un futuro, tenemos... No, 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 no. En ese caso son estas mismas oraciones porque aquí decíamos a más indicativo. Y recordemos que el aoristo puede ser indicativo,
el pluscuamperfecto puede ser indicativo, el imperfecto es indicativo. Entonces, no, realmente es este tipo de oración. Tiene que cumplirse todo. A más tiempo histórico, an más tiempo histórico.